le voy a leer el versículo 25, el 26 y el 27. Usted, si quiere tomar nota de lo que vamos a decir en esta mañana, alista su libreta de apuntes y su esfero. Y yo le ruego al Señor, ya han orado por mí, yo he orado a Dios también, y vamos a estar bien atentos, amén, porque la verdad es que hay cosas que hay que estar bien atentos para poderlas entender, amén. Dice en el capítulo 24, el verso 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. A ver, repita conmigo eso. Lo que de él decía. A ver, todos, con voz fuerte y perceptible, fuerte. Lo que de él decía. Bueno, hasta ahí la lectura. Amén. El tema que quiero presentarles en esta mañana, con la ayuda del Señor, es precisamente hablar de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Sí tienen en cuenta el párrafo? ¿Quién estaba hablando ahí? A ver, ayúdenme. Ustedes me van a ayudar a predicar en esta mañana. Amén. Bueno, yo, a pesar de tantas cosas que le pasan a uno, hermanos, pero estamos contentos, ¿no? ¿Ustedes están contentos o no? Bueno, vamos a entrar en calorcito a ver qué pasa. Yo también estoy contento. Yo le agradezco a las hermanas, le pedí el favor a las hermanas esta semana, o a los hermanos, que me ayudaron a orar por una necesidad que tengo. Y yo le agradezco a los hermanos que han estado orando por eso, porque me preguntaba la hermana esta semana: hermano, ¿hasta cuándo ya podemos parar? Y yo le no, yo les aviso cuándo, porque la verdad, hermanos, es que cierto sí es una cosa, y ahorita vamos a mirar algo aquí, y eso no es ajeno. Los servidores saben que cuando uno se dedica a servirle a Dios y a ganar las almas, hermano, el diablo no se queda quieto con uno. Él no se queda quieto con uno, hermano. Por eso nosotros los servidores debemos de ser personas que mantengamos muy cerca de Dios. No quiere decir que el resto no, pero especialmente los servidores. Porque, hermanos, ahorita vamos a mirar algo. No es un juego. Esta mañana me encontré un hermano y entonces me saluda y me dice: hermano, ¿qué más? Y me contesta: batallando, hermano, dándole la guerra. Y es la verdad. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar muy pendientes, porque, como le digo, se trata de algo bien especial y tiene que ver con el Señor Jesús. Amén. Bueno, hace días empecé y les hice como una apertura, llamémoslo así, acerca de unos testigos que tiene la Biblia, hablando del Mesías. Yo lo voy a ubicar en algo. Lo voy a ubicar en algo usted en esta mañana. Como vamos a hablar del Mesías solo en el Antiguo Testamento, usted se va a olvidar que existe el Nuevo Testamento, para poder que nos metamos en lo que queremos en esta mañana transmitir, y que usted pueda percibir la grandeza, la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, que hemos conocido al Señor. Porque si bien es cierto, hay gente que se pregunta: bueno, ¿y esa gente por qué no hablan sino de Jesús? Y resulta que hermano, ¿de quién más vamos a hablar? Amén. Me encontré con una señora en un bus y la verdad, pues yo tenía como pena, porque yo le dije que ella manifestó ser cristiana de una iglesia de
de una iglesia trinitaria, y entonces me dijo, ¿usted de dónde es? Y yo le dije, bueno, yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy una ovejita del Señor solamente. Entonces esa señora me dijo, ay, ahí mismo, es que ustedes no hablan sino de solo Jesús, ustedes todo de Jesús. Y yo le decía a ella, ya cuando, y la gente escuchando en el bus, y me hizo mención de una cantidad de cosas, yo la dejé que hablara, y le dije, bueno, ¿y cuántos Jesús hay? ¿Cuántos Jesuses hay? ¿De quién más vamos a hablar? ¿Y a usted quién la salvó? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Me dice, Jesús. ¿Quién perdona los pecados? Jesús. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. ¿Y quién es Dios? Y se atrevió y me dijo, Jesús. Y yo le dije, ¿de quién más vamos a hablar? Y vamos a seguir hablando de Él. Amén. El tema es entonces hablar del Mesías en el Antiguo Testamento. Y pudiéramos decir que es como la parte 1, si hay otra ocasión para hablar de esto, que sería el cumplimiento, ¿no? Sería la parte 2, pero vamos a que el cumplimiento lo debemos de encontrarlo en el Nuevo Testamento. Pero en esta mañana nos vamos a ubicar que no existe el Nuevo Testamento para poder entender esto que vamos a decir. Entonces dice, y quiero en esta mañana decirles que el propósito de este mensaje es mostrar por las Escrituras en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo, cómo Dios de una manera anticipada mostró por medio de sus profetas o testigos la venida de Él como Mesías y Salvador para la raza humana. Amén. Amén. Vamos a decir algo para que nos ubiquemos. ¿Qué quiere decir? Uno encuentra en la Biblia ese término Mesías. Bueno, el término Mesías es un término del hebreo, que quiere decir ungido, es decir, una persona que la unge. Eso quiere decir la palabra Mesías. Mesías es en el dialecto del hebreo, en el idioma del hebreo. Es Cristo en griego. Es decir, cuando a un griego se le pregunta por el Mesías, él no le dice Mesías, sino le dice es Cristo. Y es ungido en español o en el latín, pero se está hablando del mismo ser. Amén. Se está hablando del mismo ser. Nosotros, por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para hacer una aclaración con el término, por ejemplo, cuando le pregunta al sacerdote a Jesús, nosotros encontramos esa escritura en el Nuevo Testamento que le dice, ¿eres tú el Cristo? Así está escrito, ¿no? Pero realmente lo que le preguntó, las palabras textuales que le preguntó el sumo sacerdote, siendo él judío, le dijo, ¿eres tú el Mesías? Esa fue la palabra que le preguntó. Esa fue la pregunta que él le hizo, ¿eres tú el Mesías? Porque el sumo sacerdote es un judío. Solo que cuando usted encuentra ya en los evangelios están transliterados, es decir, en el griego. Y entonces en el griego ya no se dice Cristo, no se dice, Mesías, sino Cristo. ¿Sí? Pero no nos olvidemos entonces que estamos hablando del mismo ser. Usted encontrar la palabra Mesías, Cristo, ungido, es igual, solo que son en tres idiomas diferentes, pero se habla del mismo ser. Vamos a decir entonces lo siguiente. Hablando del Mesías, la sinagoga antigua refirió más de 456 aplicaciones
mesiánicas y se encuentran sustentadas en más de 588 referencias en los escritos rabínicos más antiguos. Imagínese usted que hay más, no se olvide de esto, hay más de 456 referencias con relación al Mesías. Todas las escrituras, esto es una manera de información, todas las escrituras hebreas se completaron en el año 400 antes de Cristo. Vamos a tener en cuenta que hay unas cosas que de pronto ya las estuve diciendo unos días pasados, pero vamos a ubicarlos. Es decir que en el año 400 antes de Cristo ya el Antiguo Testamento estaba todo escrito. Luego viene una transliteración del hebreo al griego llamada la Septuaginta, que es la traducción en el idioma del griego al hebreo, y se completó en el año 247 antes de Cristo. Es la primera transliteración que se hace. La palabra Mesías, como les decía, quiere decir ungido. Él tendría de manera simultánea los tres oficios, el Mesías. ¿Cuáles oficios? El de ser profeta, o sea, proclamación con autoridad. 2, tendría el oficio de sacerdote, que son deberes espirituales. Y 3, tenía la función de rey, soberano político. Y en este último digo algo, y eso de que en ese oficio de él como rey, hablando del Mesías, por eso usted encuentra en el título, en el rótulo, en la cruz del Calvario, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Que eso fue lo que le colocó a aquel hombre, a aquel gobernante. Pues no se equivocó. ¿Dónde encontramos la primer profecía? Y ese testigo es Moisés. Año 1400 antes de Cristo escribió Moisés acerca del Mesías en Génesis 3:15. Les hago una aclaración aquí, que cuando Moisés, que es quien escribe el Génesis, quiero decirles que el libro de Génesis, 300 años antes de Moisés, ya había sido escrito. Bueno, no se sabe exactamente quién lo había escrito. Algunos lo atribuyen que fue de una manera verbal, oral, que se pasó la información, y no es de descartar tampoco, sin duda alguna, que también Dios inspiró a Moisés. Pero había un recuento de tiempo atrás de todo lo que había pasado hasta ese momento en que él lo escribió, unos 300 años antes de él vivir. Y entonces hay una profecía, como les digo, y es Génesis 3:15. En Génesis 3:15 le voy a pedir a la hermana, por favor, me ayude con esta cita. Y en esa referencia hay una representación de 5 personajes en el texto. ¿Quién es la serpiente? La serpiente, bueno, dice el texto, y pondré enemistad entre ti, le dijo el Señor a la serpiente. Ahí está el primer personaje. Y la mujer, segundo personaje. Entre tu simiente, tercer personaje, y la simiente suya, cuarto personaje. Esta, quinto personaje, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién habla? Cuando habla de una serpiente, vamos a leer solo un texto, pero la referencia es Apocalipsis 2:9 y 22, cualquiera que me coloque, hermano. Apocalipsis 12:9 o 22 nos dice quién es la serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente que antigua, que se llama
diablo y Satanás. Entonces, cuando la Biblia habla de la serpiente, se estaba refiriendo a Satanás, ¿no? Hay algo que dice por favor me regresa, hermano, a Génesis 3:15. Hay algo allí que quiero que revisemos. Y dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Yo les estaba diciendo que el diablo siempre nos va a acechar. La palabra enemistad es una palabra hebrea especializada que siempre se refiere al odio irreconciliable. Satanás no nos quiere, hermano. Esa palabra es ayab en el hebreo, que quiere decir odio, que quiere decir enemistad entre personas, y nunca se usa para definir odio entre un animal y una persona. De manera que un animal no tiene la facultad de sentir odio por uno. Harán animales que son bravos y en su defensiva de que no los vayan a de pronto a estropear o a matarlos, ellos le tiran a uno, ¿sí? Usted tenga un perro y él le garrote todos los días, pero también estélo acariciando y verá que el animalito siempre le va a arrimar a usted, porque él no va a tener odios contra usted. Aunque sí hay perros que le cogen pereza y pereza es que le detectan a usted el miedo y siempre le van a salir a ladrarle, ¿sí? Entonces, esa es una buena aclaración de ese término, que nunca se usa para definir odio entre un animal y una persona, sino entre personas. Esa enemistad se propagará a la simiente de la mujer. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? La raza humana. Y la simiente de la serpiente, los demonios. Esa es la simiente de la serpiente, los demonios. La palabra herir en el hebreo, que dice ahí el texto, y esta te herirá, tú le herirás en la cabeza y esta te herirá en el calcañar. La palabra herir en el hebreo es aplastar. En hebreo la palabra aplastar es magullar, dañar, herir. Textualmente en hebreo es quebrar o deshacer en pedazos. Herir severamente. Es una herida irreversiblemente mortal. Eso es irreparable. Es un órgano tan vital para que pueda sobrevivir después de ser aplastado. ¿Quién le arma luego la cabeza a una culebra? Empezando que hasta muerta, nos da miedo cogerlas. Voy a hacerle la promesa de la victoria es definitiva sobre Satanás. Le voy a decir algo. Cuando Moisés en la zarza está allá con el Señor, Dios entabla una charla con él y le dice: Moisés, ¿usted qué tiene en la mano? Y el Señor le dice: una vara. Y entonces él le dice: échala por tierra. Y él la echó, ¿y en qué convirtió? En una culebra. ¿Por dónde le dijo el Señor que la tomara? ¿Por dónde? A ver, no, ayúdeme fuerte. ¿Por dónde le dijo el Señor a Moisés que la tomara? ¿Sabe por qué le dijo que la tomara por la cola? Porque eso es símbolo de que está vencida. Dios le estaba de antemano diciéndole a Moisés en el trabajo que él iba a hacer, que él tenía la victoria sobre el mal. Jesús apareció para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14 dice eso. Hebreos 2:14, por favor.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Yo les enseñé un día que cuando usted encuentra ese tildado refiriéndose a Dios, es el nombre, en la forma corta del nombre de Dios. Permítame, yo le leo ese texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Mira lo que dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, a Satanás, la serpiente antigua. Segundo testigo, Dios dice quién es el Mesías. ¿Quién es el Mesías Salvador? Oseas 13:4. 800 años antes de Cristo, Dios usó un hombre para decir lo siguiente. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Isaías 52:6. Está diciéndonos también la Escritura: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día. Dígalo con voz fuerte y perceptible: porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Volvámoslo a decir: porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Si Dios manda a otra persona, es un mentiroso. Estaríamos en la olla aquí en esta mañana, y perdónenme la expresión. Gloria a Dios. Él mismo afirma, por medio de esos testigos, quién es el Mesías Salvador. En el verso 4 del capítulo 35 de Isaías dice: decía los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí, con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. La misión que venía a cumplir el Mesías era de salvar a la humanidad. Ese testigo llamado Isaías, 800 años antes de Cristo, estaba diciéndonos eso. Ayúdame, hermana, con las citas, por favor. 35:4 de Isaías. Es un texto muy conocido. Hay que leer despacio. Esforzaos, dice, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Vuestro Dios, y está con D mayúscula, con retribución, con pago. Hermano, completen ustedes el último del texto. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Otro? ¿O quién? El mismo. 17:7 de Isaías. En aquel día, ahorita les voy a decir el día porque hasta eso registra el día. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso dijo Isaías como testigo. 3.
testigo, 700 años antes de Cristo, Miqueas, lugar específico al que el Mesías llegaría. Eso lo encontramos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, habían varias Belén, y la descripción es Éfrata, o sea, Belén de Judea. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice, ¿dónde iría a nacer el Mesías? Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Le voy a decir algo con relación a ese texto. En el segundo fragmento del texto, cuando dice y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La pregunta es, ¿cuáles días de la eternidad? ¿Cuál principio? Eso quiere decir desde siempre. Usted sabe quién es el que es desde siempre. Usted sabe de quién se habla, del eterno, el alto y sublime. Ese texto está mostrando las dos naturalezas de Jesús. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Habla de la parte humana. Y el segundo fragmento habla de la parte divina. Es decir, que ese texto de Miqueas 5:2 está definiendo de que ese Mesías es divino y también será humano. Zacarías, cuarto testigo, hace una aclaración en cuanto al Mesías y la encontramos en Zacarías 2:10. Eso lo dijo Zacarías aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Zacarías 2:10. Lugar de residencia. Ya nos dice dónde nacería y también nos dice dónde iría a vivir. Dice, canta y alégrate, hija de Sión. Cuando se habla de Sión, ¿de quién se habla? ¿De quién? De Jerusalén. Canta, alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Verso 12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén para vivir. Nos dice entonces dónde nace, nos dice también dónde iría a vivir. Zacarías es un libro mesiánico, clave para darnos una evidencia adicional de que el Mesías judío no iba a ser solamente un hombre, sino la manifestación misma de Dios. Esto lo confirma el verso 10 que acabamos de leer. Dios nos dice que viviría entre el pueblo judío. Aquí Zacarías hace una declaración, está relatando las palabras de Jehová. En la versión Reina Valera 1960, dice también Zacarías, y mirarán a mí a quien traspasaron. El Señor afirma aquí, en el capítulo 12, verso 10 de Zacarías, ser el que Israel traspasó. ¿Y cómo es posible eso? Que siendo una profecía
que siendo 500 años antes, ¿cómo es que este hombre dice, y mirarán a mí a quien traspasaron? La palabra traspasar denota atravesar con fuerza, es atravesar con una lanza, es perforar, es golpear para muerte. La pregunta sería, ¿cuándo Israel mató a Jehová? ¿Y cuándo el creador del cielo y la tierra podría ser muerto por los hombres? Solo esto se puede explicar por medio de la manifestación de Dios en carne. Este pasaje habla de la divinidad del Mesías y la humanidad. Amén. Hay otros dos pasajes en la Biblia que acompañan, podríamos decirlo, son tres testigos, que es Isaías 9:6. Por favor, deme la referencia, hermana. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, o sea, eso habla de la parte humana. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mire el segundo fragmento del texto lo que dice. Habla el primer fragmento de la humanidad. Hijo nos es dado, un niño es nacido, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese texto habla de las dos naturalezas de nuestro Dios, la humana y la divina. Amén. El Mesías será tanto Dios como hombre. Por eso fue que en varias ocasiones tomaron los judíos piedras para lapidar a Jesús. Y él les dijo en una ocasión, ¿por qué me vais a matar? ¿Por qué me vais a apedrear? ¿Por cuál obra? Y ellos le respondieron, por ninguna obra te vamos a apedrear, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero no era hombre que se hiciera Dios, sino Dios que se hacía hombre. El Mesías será tanto Dios como hombre, y esta profecía solamente se ajusta a Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es el único en toda la historia de los israelitas que siempre afirmó primero ser Dios. Juan 14:9 le dijo el Señor, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? También Jesús afirmó ser el Mesías cuando entabla la conversa con la mujer samaritana. Ella le dice, Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. San Juan 4:25, y en el verso 26 le declara el Señor, mujer, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías. Yo soy ese Cristo. Y tercero, fue crucificado y muerto. ¿Por quiénes? Por los habitantes de Jerusalén. Quinto testigo, 700 años antes de Cristo. La Biblia registra el origen del Mesías. Nuevamente el texto en Miqueas 5:2 habla del origen. Es desde la eternidad. Desde los días de la eternidad se refiere, les había dicho desde siempre. Las actividades de este gobernante, de este Mesías o Señor, se originan desde la eternidad pasada, y sin embargo su venida está en el tiempo futuro. Miqueas, con esta afirmación del Mesías, espera un ser sobrenatural
que su salida es desde los tiempos antiguos y ese solo puede ser Dios. Afirma el profeta, es tanto divino como humano. Amén. Ya les explicaba el texto hace unos momentos. 6. David dice en el año 1000 la forma en que el Mesías moriría. El verso 14 del capítulo 22 de los Salmos habla de descoyuntar. El verso 16 habla de que horadaron manos y pies, o sea, lo traspasaron, lo enclavaron, lo perforaron. Y el verso 17 habla de estar colgado. ¿Saben una cosa? Que en el año 1000 antes de Cristo no existía la herramienta con la cual se podía dar muerte, o ese instrumento con la cual se podía dar muerte a una persona. A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible desde tanto tiempo atrás? ¿Cómo haríamos usted y yo hoy para determinar y decir que va dentro de 1000 años una persona a vivir y que va a nacer en tal lugar, que va a comportarse de esta y otra manera? Sería imposible determinar eso, hermanos. Y estos son solo algunas de las muchas afirmaciones, de las muchas referencias que encontramos en la Biblia con relación al Mesías. Hermano, pero Dios es bueno. Por eso en Isaías dice: ¿quién anunció? ¿Quién dijo lo por venir? Solamente lo podía hacer Dios de anunciar esto. Hermano, hubieron dos cosas, dos razones, y les voy a decir el por qué tantas referencias en cuanto a esto. Usted sabe que el diablo es un usurpador. Él siempre ha querido hacer lo suyo. Hermano, pues vea todas estas evidencias. Yo diría que cumplir una o dos o máximo 13 si pudieran cumplir, pero cumplir todas esas profecías, todos esos dichos, esas referencias a un solo ser, eso era imposible usurpar eso. Era imposible usurpar eso. Pero Dios, que nos ama tanto, Dios que en su misericordia nos ha ayudado, Él lo manifestó. Año 800 antes de Cristo. Yo les estaba diciendo que en el capítulo 53 también dice algunas cosas de Isaías 53, el verso 8 habla de la muerte, el verso 9 habla de la sepultura y el verso 10 habla de la resurrección. Y en esto de la resurrección hay otro testigo. En el año 800 antes de Cristo el profeta nos habla de que al tercer día Él resucitaría. Oseas capítulo 6 verso 2 creo que es, si no me pierdo. Oseas: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Luego miraremos si eso se cumplió o no, pero usted sabe qué pasó. También hay otro testigo, y ya voy terminando. Nos habla Dios por medio de este hombre, Jacob. Jacob, en el momento en que él fue a morir, le impartió una bendición a sus hijos. Y entonces nos habla Dios por medio de este hombre Jacob el momento en que empieza su momento de muerte, o sea, el Mesías, hasta eso, que luego lo vamos a mirar en la segunda parte. Génesis 49, 27 habla de la mañana
de tomar la presa en la mañana y a la tarde repartirá los despojos. Luego miraremos a ver si eso fue así en la mañana y qué pasó en la tarde. Y ya para terminar, me llama mucho la atención con este punto, hermanos. Hay un testigo y es Daniel, año 605 antes de Cristo. Daniel nos dice en qué tiempo viviría el Mesías y en qué momento se le quitaría la vida al Mesías. Pero ustedes saben que no es Daniel. Miren lo que pasa. Daniel fue llevado cautivo en el 605. ¿A dónde? A Babilonia. Por Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia. Estando allí Daniel dice que aparecerá después de la reconstrucción del templo, o sea, el Mesías. Pero hay algo bien especial, y ahí es donde yo quiero que en esta mañana, de todas estas cosas que hemos dicho, hermano, en esto obra es Dios. Dios tiene metida la mano en este asunto. Vea, estando Daniel en una ocasión leyendo, en el capítulo 9, verso 2 nos dice, leyendo las escrituras, se encontró con una profecía que Dios le había hecho al pueblo por medio de Jeremías, en el capítulo 25, el verso 11 de Jeremías, donde Dios le estaba diciendo que el pueblo iba a estar 70 años sirviéndole a Babilonia. Y resulta que Daniel pudo entender eso y vio que el tiempo que se había dicho, que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías, estaba por cumplirse. Creo que faltaban como unos 3 años. Y estando Daniel, leyendo esa escritura, todo entristecido, comenzó y entró en un proceso de oración. Y comenzó y se quebrantó delante de Dios. Y comenzó a llorar y a derramar su corazón por el pecado que había cometido el pueblo y a suplicarle misericordia. Y estando Daniel orando a Dios, clamando a Dios con su corazón quebrantado, se le apareció el ángel Gabriel y le da esta declaración. Y a mí me llama la atención, vamos a revisar en Daniel de qué se trató el mensaje que le trajo Gabriel. En el verso 24 del capítulo 9, mire lo que le dice el ángel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Mira lo que dice el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tenga en cuenta eso, porque ahorita les voy a hacer unas sumas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Después de cuántas semanas? 62. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70. Vamos a mirar aquí
Daniel escribe, obviamente, lo que le dice el ángel, dice que aparecerá después de la reconstrucción de Jerusalén y será muerto antes de que Jerusalén y el templo sean destruidos de nuevo. Es decir, que cuando Daniel viene y escucha de labios de Gabriel eso, había que reconstruir Jerusalén. Y luego, después de reconstruir Jerusalén, dice el ángel que al tiempo también, entonces, entre ese intervalo, entre reconstruirlo y volver a destruir a Jerusalén, el Mesías iba a vivir. Que sería entonces muerto el Mesías en este intervalo de tiempo. En el verso 26, Gabriel le dice a Daniel que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. El verbo que aquí traduce quitar es en el hebreo cortar. O sea, el verbo es cortar en el hebreo, que tiene el sentido de destruir, golpear. Vaya haciéndose a una idea. Ese Mesías, cuando le vayan a quitar la vida, está diciendo Daniel aproximadamente en el 537, en el 538 fue eso, porque acuérdense que Daniel duró mucho tiempo en Babilonia. Entonces el ángel le dice con esa palabra, mire, el Mesías lo van a cortar. Ese término cortar es destruir, tiene un sentido de destruir, golpear, herir, castigar con la muerte. El verbo en el hebreo es karat, que con frecuencia se refiere a una forma de muerte violenta. ¿Será? ¿Cómo es posible? Bueno, Dios sabe todas las cosas. Significado del término semanas. Habla de semanas, ¿no? Habla de 7 semanas, 70 semanas, 62 semanas y 69 semanas. Voy a explicarle el término que quiere decir la palabra semanas ahí. Se restringe a un periodo de 7 días. ¿De cuánto se compone una semana? De 7 días. A una unidad de 7. Es decir, que todo está relacionado con el número 7 y a unidades de 7. Ya sea días, semanas, años, en esa escritura. En la declaración del ángel a Daniel se refiere a unidades de 7 años. Entonces Daniel estaría hablando de 70 unidades o periodos de 7 años para un total de 490. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Y eso serían 490 años. De acuerdo con esta profecía, el Mesías aparecería al final de la semana 69. ¿Sí? Entonces, cogemos 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Más 62 semanas. Usted las multiplica por 7 y eso le da 434. Usted suma 434 más 49, eso le da 483. Esos 483 es el número de años que de ahí pasarían, ¿no? Para que esa profecía se cumpla. Es decir, estamos hablando de que Daniel dijo en qué fecha iba a vivir el Mesías y en qué fecha le irían a quitar la vida. El verso 25 nos da luz para empezar a contar la fecha en que el Mesías viviría aquí en la tierra y el momento en que sería muerto. El ángel es claro y le dice a Daniel que desde la salida, desde la orden, póngale cuidado, en el verso 25, póngale cuidado a lo que dice. Sabe pues y entiende, 9:25 estoy leyendo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, porque hubo algo que también el templo, el templo fue también reconstruido, fue reedificado, pero aquí habla, el ángel le dice y le da la especificación y le dice, entiende que desde la salida de la orden, ¿cuál orden? De restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas. Entonces, 7 y 62, ¿cuánto es? 69.
y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, oigan, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Avancemos con la cuenta. El ángel es claro y le dice a Daniel que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y edificarla, ¿cuándo fue eso? Eso fue en el año 444. ¿Con quién? Con Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 8, por favor. Nehemías, capítulo 2, verso del 1 al 8. El rey Artajerjes envía a Nehemías a reconstruir Jerusalén. Él lo envía. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, por favor, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre iba al rey: ¿cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place el rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Verso 8. Y carta para Asa, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 444. Póngale cuidado. Habla de 7 semanas, 49 años. 62 semanas, 434. Eso suma 483. Hágame una suma de alguien por ahí. Damos permiso para que saque el celular. Una suma, alguien ya, necesito una suma ahí. Me suma 62 por 7, ¿cuánto le da? 62 por 7, por favor, de esos que son así bien prácticos. Pues eso da, ¿cuánto? 434. Sume 434 más 49, que es de 7 por 7, 49. ¿Cuánto da? Da 483 años. Ahora, coja esos 483 años y réstele el tiempo en que se le dijo a Nehemías que fuera y reconstruyera Jerusalén. Año 444. ¿Cuánto le da? 483 menos 444. 39. Y como la cosa es que el ángel en el verso 26 le dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Quítemele 7. Quítemele 7 porque no son 69 sino 62 según la referencia bíblica. ¿Cuánto queda? 32 años. Entonces, año 444 antes de Cristo menos 483 años antes de Cristo da la suma de año 39 después de Cristo. Le restamos los 7 y eso nos da año 32 después de Cristo. ¿De cuántos años fue crucificado Jesús? ¿De cuántos? De 33. Eso indica entonces la evidencia tan poderosa de que aún el día, de que aún el tiempo, el día, la hora, todo lo decía la Biblia con relación al Mesías. Para llegar a esta cuenta se usa el calendario lunar.
que es el permitido que consta de 300 días año. Usted ya tiene una idea si eso se ha cumplido o no. Y esto es la afirmación de que ese Mesías, de que ese Jesús en el cual hemos creído, nosotros tenemos la verdad, tenemos la evidencia, tenemos la bendición de que este Dios nos haya perdonado, de que este Dios nos haya redimido, de que todas esas promesas hechas en el Antiguo Testamento Él las cumplió, y por eso usted y yo hoy gozamos de esa bendición de tener el perdón de los pecados, de tener la vida eterna y de tener al único y sabio Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la adoración. Hermano, usted no está embolatado. Esta es la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Amigo, yo le invito, hermano, ubiquémonos en pie. Ya ha pasado el tiempo, pero hermano, es una bendición. Hermano, esto sirve para confirmar nuestra fe, para saber que andamos en la verdad, que tenemos al verdadero Dios y la vida eterna. Amigo, usted quiere venir al altar, quiere entregar su vida al Señor. Hermano, usted quiere darle gracias en esta mañana por eso tan maravilloso que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas, revelarse a nuestras vidas, enseñarnos quién es Él. Es algo glorioso. ¿Quién más quiere venir al altar? Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y como les digo, si hay un amigo, una persona que haya entendido en esta mañana, esa es la razón por la que nosotros hablamos de Jesús. Esa es la razón por la que nosotros creemos en Jesús. Y le daré un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Claro, allá están los ángeles que le sirven a Él, los que están en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo es el Salvador. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la revelación, por el entendimiento que tú nos has dado, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús.